¿Qué tal? Buenas noches. Hoy hablaremos sobre la auditoría, sobre temas importantes que necesitan conocer un poco más para comprender lo que es la auditoría. Como, como tema, como de los temas principales que podemos hablar de la auditoría, hablaremos sobre la auditoría de los estados financieros. La auditoría de los estados financieros es un proceso independiente y sistemático que implica la evaluación y la verificación de la información financiera presentada por una organización en sus estados financieros. El objetivo principal de la auditoría de los estados financieros es proporcionar una opinión imparcial y profesional sobre si los estados financieros es- están presentados de manera justa y precisa, de acuerdo a los principios contables y las normas aplicables. Tenemos unos aspectos clave de la auditoría de los estados financieros, los cuales nos incluyen la verificación de datos, cumplimiento de normas y regulaciones, evaluación del control interno, pruebas sustantivas, comunicación de hallazgo. Otro tema importante, podemos hablar sobre el código de ética profesional. Este es un conjunto de principios y normas que guían el comportamiento y las acciones de los auditores en el ejercicio de esta profesión. Estas normas éticas están diseñadas para poder garantizar la integridad, la objetividad, la independencia y la responsabilidad a la hora de la realización de las auditorías y así tener una emisión de todos los informes. Otro tema importante son las normas internacionales, es la norma internacional de auditoría 200. La norma internacional de auditoría, la NIA, de 200, titulada como Objetivos Globales de Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de acuerdo a la NIA, establece los objetivos generales en que el auditor debe perseguir a llevar a cabo una auditoría de los estados financieros y proporcionar orientación sobre realización de la auditoría de acuerdo con la NIA. Esta norma establece los principios fundamentales de guía de trabajo del auditor y establece el marco para el enfoque y la planificación de la auditoría. La, Podemos hablar sobre otro tema importante que es la planificación y el control del trabajo. La planificación y el control del trabajo son aspectos cruciales en el proceso de la auditoría. La efectividad planificada garantiza que la auditoría se realice de manera eficiente, misma que el control de trabajo permite supervisar y ajustar las actividades conforme se lleva a cabo la auditoría. Los procesos que se ocupan son fundamentales para garantizar que la auditoría se realice de una manera ordenada, se garantice el enfoque en lo que es los riesgos significativos y se mantenga la integridad y todo esto para tener una mejor calidad dentro del proceso. Otro tema importante es la asignación del personal. La asignación del personal es un aspecto fundamental en el proceso de la auditoría, ya que implica la selección y asignación adecuada de los miembros del equipo de la auditoría para llevar a cabo el trabajo de manera efectiva y eficiente. La elección correcta del personal garantiza que las habilidades, la experiencia y la competencia necesaria estén presentados para abordar los riesgos identificados y alcanzar los objetivos de la auditoría. Es- Otro tema importante que podemos hablar es la objeción oportuna de la información. La objeción oportuna de la información es un componente crítico en el proceso de la auditoría, ya que asegura que el auditor cuente con la evidencia necesaria y actualice para poder evaluar adecuadamente los estados financieros y así poder cumplir con los objetivos de la auditoría. Otro tema importante es el control sobre el riesgo profesional. El, co- el control sobre el riesgo profesional es un aspecto esencial en la práctica de la auditoría para poder garantizar que los auditores tomen medidas adecuadas para minimizar los riesgos asociados con su trabajo y así poder mantener la claridad y la integridad en la presentación de los servicios de la auditoría. Este control sobre el riesgo profesional es esencial
para asegurarse que los servicios de la auditoría se presenten de manera ética, competente y conforme a las normas profesionales y regulaciones. Mi compañero Brian les hablará sobre temas importantes de la auditoría también. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, compañero Arturo. Complementando lo que menciona, la auditoría se entenderá como un proceso el cual es independiente y sistemático, el cual implica la evaluación y verificación de información de los estados financieros, como lo ha mencionado. Dentro de estos estados financieros se tendrá el propósito, que es respaldar la información del auditor al proporcionar características, esta en base de los registros, siendo que permiten a los auditores supervisar y saber de dónde viene la información. También se dan de carácter general, en donde el registro escrito, este se entenderá como la creación de los registros detallados de pasos, decisiones, contratos, pueden ser electrónicos o físicos. También tendrá lo que es la rastreabilidad, siendo que esto se refiere a que puede seguir una secuencia lógica, otros registros, un origen, el cual se va a explicar todo y el por qué evidencia. Esto puede ser objetivo como sustantivo, en donde se tiene un respaldo sobre todo esto. Comunicación, es importante que se tenga una buena comunicación por quienes se relacionan siendo las partes de interés dentro de la auditoría. Por último, la transparencia, la cual que todos pueden saber de ellos, así como la responsabilidad de la relevancia de los documentos. También se tendrá lo que es una oportunidad, como la oportunidad del registro inmediato de cuál se debe realizar en tiempo y forma. Esto se podrá entender como en ocasiones se hacen las facturas. También esto se refiere a un alcance, se entenderá como un alcance de la información y la precisión en la cual se llevará la documentación proporcionada, así como todos los datos necesarios y como capturas. Un ejemplo, documentación es un requisito relevante de las normas de la auditoría, siendo que los objetivos principales de la auditoría es obtener evidencia. De esta manera, en que se respalde la evaluación de riesgos, es un procedimiento concreto, opiniones y conclusiones. Dentro de esto se tendrá lo que es el archivo final de los papeles de trabajo. Este deberá de contener el nombre del auditor, que la llevó a cabo, la fecha que empezó, la fecha que terminó la audición, cuándo se preparó el archivo final y tendrá y su estructura conllevada la carta de presentación, la dirección, planificación de la auditoría, las estrategias que se llevaron a cabo, el plan de auditoría y evaluaciones de documentos. Por último, los hallazgos que se tuvieron al alcance de la auditoría y las conclusiones de riesgos. Esto se da como un análisis de todo lo que se vio dentro de la auditoría. También los papeles de trabajo se tendrán como registros detallados, facturas, contratos, todo lo que respalde lo que se dice. De esta manera, comprobando los hallazgos de la auditoría. Dentro de lo mismo se tiene que hacer lo que es una planeación de trabajo. La planeación de trabajo en auditoría es un proceso esencial que establece las bases para la realización efectiva de la auditoría, siendo que esta etapa se define con los objetivos, las estrategias y los procedimientos que se utilizan para llevar a cabo la auditoría de manera eficiente y eficaz. Esto se basa en de la auditoría, normas y regulaciones de los riesgos, tanto los objetivos de la auditoría, los diseños del procedimiento, la materialidad e importancia relativa, plan de trabajo detallado, supervisión de revisión. También aquí se tiene lo que es la normatividad en la auditoría. Se refiere a un conjunto de regulaciones, estándares y directrices que se establecen las pautas y requisitos que los auditores deben seguir al llevar a cabo sus trabajos. Algunas de las normas que se llevan es la norma de auditoría, código de ética profesional, normas de control de calidad, requisitos legales, regulaciones y normatividad sectorial, esto dependiendo del área donde se trabaje, siendo que el auditor tendrá las responsabilidades de llevar a cabo el profesionalismo dentro de la relación con el deber y la obligación que tiene el auditor de realizarlo de la mejor manera su trabajo, competencia, independencia y ética profesional dentro de estas. Las estrategias de los auditores también deben de ser aplicadas de la mejor manera, ya que se llevarán a cabo y se refieren a la planificación general y el enfoque de los auditores, adoptando para llevar a cabo una auditoría de manera eficiente, efectiva y eficiente, siendo que las estrategias de los auditores son esenciales para asegurar que el trabajo de los auditores se realice de la mejor manera, coherente y consistente. Algunas de sus estrategias puede ser la definición de los objetivos, el alcance de la auditoría, evaluación de riesgos, diseños de procedimiento, planificación de recursos, identificación de la documentación y evidencia. También consideran asuntos significativos en algunos puntos.
eh, la identificación de riesgos tiene que ser por parte del auditor, en donde el auditor sabe en qué lugares están fallando, identificando los estados financieros y que fueron auditados. También se tiene lo que es el enfoque de la auditoría, siendo que el enfoque se refiere a la estrategia general y métodos específicos que las personas auditoras utilizan para llevar a cabo la auditoría de manera sistemática y efectiva. Este enfoque se basa en la planificación de la auditoría, la identificación de riesgos, los objetos de auditoría y las normas profesionales y se adaptan a las circunstancias únicas de cada entidad auditada. Posteriormente de esta explicación seguirá mi compañero Emanuel. Eh, Bien, para esta parte pues me toca explicar el apartado del control interno y bueno, pues encontramos dos definiciones en donde una de ellas pues nos habla que es el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas establecidas por una entidad para garantizar pues la efectividad, eficacia y confiabilidad de sus operaciones, así como pues la integridad de la información financiera y la siguiente definición que podemos encontrar es que se refiere al proceso diseñado implementado y mantenido por los responsables del gobierno de la entidad, la dirección y a otra persona, con la finalidad, pues también de proporcionar una seguridad razonable en cuanto a las consecuencias de los objetivos de la entidad. Dentro de este control interno encontramos el marco de referencia COSO, que es el proceso realizado por la dirección y el resto del personal de una identidad diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecuencia del objetivo, como es la eficacia y la eficiencia de las operaciones, así como la consecuencia de los objetivos. Dentro de esto encontramos lo que es el ambiente del control, que establece las bases éticas y cultural, también la evaluación de riesgo, las actividades de control, son políticas y los procedimientos establecidos, así también como el sistema de información y comunicación, y bueno, la supervisión y monitoreo de manera continua. También encontramos los componentes del control interno, y esta es una serie de componentes interrelacionados que trabajan pues en conjunto para proporcionar una estructura sólida y para gestionar los riesgos y asegurar pues la efectividad, la eficacia y la confiabilidad de las operaciones de una entidad. Dentro de estos componentes encontramos el ambiente, el procedimiento, la evaluación y bueno, para el siguiente elemento que tenemos identificado se trata de la relación de los controles internos con el alcance de la auditoría y estos son los procesos y procedimientos pues vaya implementados por una identidad para asegurar la efectividad, eficacia, confiabilidad y el vaya en su cumplimiento de las operaciones y la información financiera. Dentro de esta relación encontramos la determinación de riesgos y el alcance de la auditoría, así como el diseño de procedimientos de auditoría, la evaluación de los riesgos de la auditoría, la selección de muestras y pruebas, los efectos en la opinión de la auditoría y, por supuesto, pues la comunicación de eficacia, de deficiencias. En un quinto punto nos encontramos con la evaluación del control interno contable y esto pues se refiere al proceso crítico en la auditoría que implica pues revisar y analizar los procedimientos y sistemas de una entidad pues para su lugar para asegurar la precisión, la integridad, la confiabilidad de la información financiera. Para esta parte también tenemos a bien identificar y comprender la comprensión de controles, así como la evaluación de la efectividad, la evaluación de riesgos de auditoría, pues, las pruebas sustantivas y de detalle, también la documentación, el informe de deficiencia, y pues por último el impacto en la opinión de auditoría. Y como último elemento, pues tenemos las pruebas de cumplimiento y estas se refieren al tipo de procedimientos de auditoría que se utilizan, vaya, para evaluar si los controles internos de una entidad están diseñadas y operan de manera efectiva y así garantizar el cumplimiento de políticas, de procedimientos, las leyes y las regulaciones aplicables dentro de la misma. Como los elementos a identificar tenemos la verificación de la adherencia a políticas y procedimientos, que se refiere a si determinan la entidad sigue las políticas y los procedimientos establecidos. El siguiente punto pues es el cumplimiento de las leyes y regulaciones
también la revisión de documentos de soporte. Estas son importantes y aquí los auditores pues examinan la documentación de respaldo que se tiene. Y por último, pues encontramos las entrevistas y confirmaciones en donde pues los auditores pueden realizar las entrevistas con el personal de la entidad para confirmar esto y comprender y seguir los controles y el procedimiento establecidos en este protocolo. Y bueno, ha sido todo de nuestra parte, una breve explicación en cuanto al contenido de la materia de auditoría, los elementos que hemos logrado identificar y por supuesto la explicación dada por cada uno de los compañeros. Gracias.